¿Se acuerdan qué libro estamos estudiando? ¿Y qué capítulo? Capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues que, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de lo que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Bueno, el domingo pasado comenzamos a estudiar este capítulo y vimos que la hay que cambiar. Yo pensé que estaba leyendo. Empezamos a considerar este capítulo y vimos cómo el Señor Jesús, ya en vísperas de la culminación de su ministerio terrenal, Él está instruyendo a sus discípulos acerca de lo que va a ocurrir con ellos una vez que el Señor Jesús ya no esté presente, e incluso antes de eso, porque el momento en que el Señor es tomado prisionero, los discípulos se dispersan, se van, se escapan. Antes ellos habían prometido que inclusive iban a ir a la muerte si era necesario con el Señor, pero se les olvidó muy rápido, muy rápido. Y el Señor les hace ver que el odio tan grande que tienen contra Él se va a volver en contra de los discípulos, de tal forma de que cuando los mataran iban a pensar que estaban haciendo un favor a Dios. Hasta dónde llega el odio religioso de esos hombres de Israel, los judíos, en aquel tiempo. Así, el panorama, el porvenir de los discípulos se veía bastante negro, bastante oscuro, ¿cierto? Con mucha tristeza, y el Señor le dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. ¿Y dónde lo iba a vencer Él? En la cruz, en la cruz. Entonces, el Señor les dice que esto lo van a hacer, y hasta el día de hoy lo hacen, por cierto, porque no conocen a Dios, no conocen al Padre, ni mucho menos conocen al Hijo, no les conocen en absoluto. Entonces, Él les advierte a fin de que cuando el momento llegue en que esto ocurra, ellos ya no estén sorprendidos por lo que les está ocurriendo, sino que más bien ellos comprueben que aquello que el Señor les profetizó, les predijo, realmente era una realidad. Y el Señor les explica que obviamente Él no les dijo esto al principio, porque Él tenía que primero instruirlos y ellos tenían que conocer la verdad de parte de Dios. Y así, ahora Él ya cuando está por irse, entonces Él les instruye. Pero ¿qué pasa con los discípulos? El Señor les ha dicho claramente que Él va a ser entregado en manos de hombres pecadores y le van a llevar a la muerte. Pero ahora ellos, ¿en qué están pensando? En ellos. La tristeza les ha invadido y se olvidan de lo que el Señor les ha dicho que le va a ocurrir a Él. Se olvidan de que el Señor les ha dicho que se va a ir. Piensan solamente en sus propios problemas. Así, el Señor le dice aquí, yo me voy y ustedes ninguno me pregunta siquiera a dónde va. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Era porque ellos se habían entristecido de tal forma que estaban pensando nada más que en ellos. Dice el versículo 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo,
¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? La verdad. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esto es muy importante, especialmente para los amigos, los jóvenes que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, entender de quién está hablando el Señor aquí. Y la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? No dije qué es, sino quién. Se diga que hay un... ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios. Es una de las tres personas de la deidad, de la divinidad. Cuando es la primera vez que nosotros oímos en las Escrituras acerca del Espíritu Santo. ¿Quién se acuerda? Para que le refresque la memoria, dice, en el principio creó Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al principio, inmediatamente. Cuando nosotros estudiamos en las Escrituras acerca del Espíritu Santo, nos encontramos que Él es Dios. Él es Dios porque, ¿saben? Hay mucha confusión en el mundo religioso acerca del Espíritu Santo. Algunos dicen que es una fuerza sobrenatural, otros dicen que es una emanación de Dios, y en fin, tienen diferentes formas, diferentes teorías acerca del Espíritu Santo. Y en el mundo religioso, porque esto hay que decirlo, no es que estemos pelando a nadie, sino es la realidad, en el mundo religioso se le atañe al Espíritu Santo desórdenes que jamás en las Escrituras nosotros encontramos, ni base alguna para eso. Pero se les atañe esas cosas. Y entre tanto que se habla sin conocer, inclusive se blasfema en contra del Espíritu Santo. Y yo soy bien honesto en decirlo, hermanos y amigos, que esos shows que se ven, lamentablemente, si ustedes van y se meten en internet y buscan las tribus aborígenes, van a encontrar exactamente esos shows, tal cual, con esos saltos y gritos y cosas que ahí pasa. Pero Dios no obra de esa forma, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, si alguien tiene duda, solamente les voy a mostrar un versículo porque tendríamos para mucho tiempo y me parece que voy a tomar ese tema tal vez para en los ministerios para hablar, porque no es un tema muy que se hable mucho de él, acerca del Espíritu Santo, pero aquí, por ejemplo, en el libro de los Hechos vamos a ver un ejemplo. Ocurrió en los inicios de la iglesia que los creyentes estaban tan contentos y estaban llenos de amor unos por los otros, y como había mucha persecución, también había pobreza entre los creyentes, porque por la persecución algunos perdían sus trabajos y otros no podían ejercer por lo mismo, porque por ser cristianos eran perseguidos a muerte, lo que
el cumplimiento de lo que el Señor había ya predicho. Entonces los creyentes empezaron algunos, y Bernabé fue el que dio el ejemplo allí, que él era un levita y tenía una propiedad, y él la vendió y entregó todo el precio de esa propiedad a los apóstoles, para que sirviera para toda la comunidad cristiana, para que no hubiera falta de alimentos especialmente. Entonces muchos hacían eso. Y un matrimonio que eran Ananías y Zafira, ellos hicieron una farsa allí, porque ellos dijeron vender una propiedad, y después que la vendieron ellos no dieron todo el dinero de la propiedad a los apóstoles. Ahora, nadie les estaba pidiendo que lo hicieran, ni tampoco si ellos decidían hacerlo, nadie les estaba diciendo que checaran todo el precio, pero ellos, la oferta era delante del Señor, y de Dios no se puede burlar nadie. Entonces ellos sacan una parte y ellos van donde los apóstoles, y bueno, dicen, aquí está el precio todo el precio de la propiedad. Una tremenda mentira. Y el Señor inmediatamente pone disciplina. La disciplina les costó la vida a aquellos dos, a aquel matrimonio, por mentir. Pero miren, lo que quiero que vean ustedes, en el versículo 4 del capítulo 5 del libro de los Hechos, si ustedes ya lo habían visto. Pero vamos a leer del 3 para que nos interesemos mejor en el tema. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Redimiéndola, no se te quedaba y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ya, y aquí voy a hacer dos preguntas, por eso no leo la otra parte. ¿A quién ellos habían mentido? No, pero ahí en el versículo 3. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos habían mentido al Espíritu Santo. Ahora, ellos lo habían hecho entre cuatro paredes, o sea, no había nadie de testigo ahí cuando ellos hicieron esa proposición, pero ¿quién estaba ahí? Dios. Entonces, ahora, ellos mintieron al Espíritu Santo. Y luego, el apóstol dice, al final del versículo 4, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios es uno solo, eso hay que tenerlo claro, no son tres dioses. Dios es uno solo y Él se manifiesta en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, en todo el quehacer, desde la creación hasta la redención, siempre ellos, los tres, estuvieron ocupados. Siempre. Como digo, se podría, haciendo un estudio, se ve, ¿cierto?, que el Espíritu Santo toma el puesto de Dios, o como Dios, y el Señor Jesucristo también es lo mismo, a través de las Escrituras. Y el orden que nosotros acostumbramos no es bíblico, porque nosotros siempre decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en la Biblia no se encuentra ese orden así, sino indistintamente, se nombran indistintamente las personas, porque son todos, los tres son iguales, no hay superioridad entre ellos, sino son iguales. Así nunca olvidemos eso, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, el
el Señor Jesús vino al mundo para cumplir la obra de redención. Y Él iba a culminar la obra. ¿Cómo la iba a culminar? ¿Cómo la iba a culminar? ¿Cómo la iba a terminar? Levantado entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Muerto y resucitado y regresando nuevamente al cielo con una obra de redención terminada, concluida. Pero, ¿qué pasó con los judíos? Los judíos no creyeron en Él, le rechazaron y justamente le llevaron a la muerte pensando que Él era un impostor que se hacía pasar por Dios, pero no le creyeron. Y mire, el Señor dice, bueno, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué se llama aquí el Consolador? Porque los discípulos, cuando el Señor muriera y se fuera, ellos iban a estar muy tristes, decepcionados, llegando inclusive, como dicen los que van camino a Maús, ¿cierto? Nosotros esperamos, pero no pasa nada. Algunos dijeron que ha resucitado. Imagínense que se olvidaron de todo. La tristeza, la tremenda tristeza. Entonces, el Espíritu Santo, una persona igual al Señor Jesucristo, Él venía a consolar, a reafirmar a los creyentes. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, vino a quedarse aquí en la tierra como el representante, como el vicario de Cristo. Entonces, Él vino a cumplir esa misión. Pero aquí también hay otra cosa que es importante destacar. La venida del Espíritu Santo, que está indicando con respecto a la gente de aquel tiempo. ¿Qué está acusando sin decirlo prácticamente? ¿Qué estaría acusando? La incredulidad. La incredulidad, la dureza del corazón, porque acuérdense que por el rechazamiento de la gente de Cristo, Él se va y viene el Espíritu Santo a quedarse aquí en la tierra. Era un testigo de que los hombres rechazaron la oferta de salvación y la siguen rechazando. Siguen en ese mismo plano. Dice el versículo 8, cuando Él venga, va a convencer ¿a quiénes? A los incrédulos. Aquí la palabra mundo tiene que ver con los incrédulos, con la gente incrédula, con aquellos que son duros de corazón. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas, ¿cierto? Pecado, justicia y juicio. Y esas tres cosas están íntimamente relacionadas con la muerte de Cristo. ¿Por qué murió el Señor? Por el pecado, ¿cierto? Por el pecado. Por el pecado. ¿Qué revela la muerte de Cristo en la cruz en cuanto a Dios? ¿Qué es lo segundo que iba? La justicia de Dios. La justicia de Dios, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, el pecado. Entonces, Dios tiene que castigar el pecado. ¿Y dónde lo castigó? ¿O en quién lo castigó? En el Señor Jesús. Él estando en la cruz, Él fue hecho pecado por nosotros. O sea, fue tratado como pecado
para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Y juicio. La tercera cosa que va a convencer el Espíritu Santo, juicio. El juicio justo de Dios sobre aquellos que no quieren creer en el Evangelio. ¿Dónde van a ser juzgados los pecadores incrédulos? En el gran trono blanco. Y va a ser el mismo que murió en la cruz, quien va a juzgar y a lanzar a la condenación eterna a todos aquellos que no quisieron creer en él. Y aquí es claro, el mismo Señor el que lo aclara las cosas, y no hay necesidad de ir a buscar por otro lado, ¿cierto? De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál va a ser el principal pecado por el cual los hombres, y cuando decimos hombres van a incluir a las mujeres, van a ir a la condenación eterna? Por la incredulidad, porque no creen que cuando Cristo murió en la cruz, Dios tomó los pecados de aquellos que creemos y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, los hombres y las mujeres, no podemos ser salvos de ninguna otra manera. Solamente es la obra del Señor Jesús la que nos provee la salvación y el perdón de los pecados. El costo fue demasiado alto para que, diciéndolo con mucho cuidado, nosotros tengamos eso de rechazar la única obra que Dios va a aceptar y acepta en cuanto a la salvación, al perdón de los pecados. Estoy buscando aquí y a ver si alguien me ayuda, porque de repente se me olvida el texto, donde aquí en Hebreos dice a los que rechazan la obra de Cristo, solamente queda para ellos una expectación de juicio y hervor de fuego que va a quemar o atormentar a aquellos que no quisieron creer en el Señor Jesucristo. 10:27, gracias. Mire, aquí está la advertencia de parte de Dios, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos o a los adversarios. Y aquí pone un ejemplo. Mire, el ejemplo porque los judíos tenían a Moisés en muy alto estima, ¿cierto? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Muere irremisiblemente. ¿Cuánto? Aquí está la pregunta. Mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Porque el rechazar, el no creer, el despreciar la oferta de salvación mediante la muerte de Cristo
es lo mismo que se hiciera lo que aquí el Espíritu Santo está diciendo. Rechazar, tener por inmunda la sangre con la cual fue sellado este nuevo pacto. Así, amigo, usted que ya ha recibido el conocimiento de la obra de Cristo, es y tiene una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Y sabe una cosa? La palabra de Dios nos enseña, y esto no es por meter miedos en absoluto, sino más bien es para que podamos tener y ser advertidos. La palabra de Dios nos enseña que Dios no tendrá por inocente al culpable. Así, ojalá que esto ayude a nuestros amigos y a nosotros también para seguir estudiando y seguir considerando lo que el Señor nos enseña.